Bienvenidos respetados estudiantes de grado sexto a esta su clase de ecología. Recordemos que la ecología se encarga de estudiar el ecosistema y la responsabilidad del ser humano en su mantenimiento. ¿Pero qué es un ecosistema? Un ecosistema es la interacción que se presenta entre dos factores principales, que son los factores bióticos y los factores abióticos. Los factores bióticos son todos aquellos seres que tienen vida, desde un microorganismo como una bacteria hasta un macroorganismo como los elefantes. Todo aquello que tenga vida, movimiento, que realice funciones como nutrición y reproducción, podemos definirlo como un factor biótico. Los factores abióticos son todo lo que hay en el entorno y en el ambiente que permite que los factores bióticos puedan desarrollar la vida. ¿Cuáles son aquellos factores? La luz, el agua, el sol, el suelo, el oxígeno, los minerales, las mismas piedras, el mar, la lluvia, la humedad que hay en el ambiente. Todo esto hace parte de los factores abióticos. A significa sin vida. Y obviamente estos son factores que permiten que se desarrolle la vida, pero no podemos decir que tiene vida el suelo. El suelo lo que tiene son nutrientes para proporcionarle a las plantas para que éstas produzcan alimento. No es posible decir que el agua tiene vida. El agua produce vida. He ahí la gran diferencia. También podemos hablar que los factores bióticos y abióticos se relacionan, ya que los unos sin los otros no pueden existir. Ahora bien, continuaremos con lo que es la estructura de un ecosistema. En el ecosistema podemos definir dos microsistemas. Uno es el biótopo. El biótopo es el conjunto de factores abióticos que hay en ese determinado lugar. Entonces, tendríamos en ese conjunto la energía solar, el viento, la tierra, la lluvia y las piedras. Por el otro lado, tendríamos el conjunto de seres vivos que forman una biocenosis. Entonces, por ejemplo, si tenemos conejos, venados, monos, plantas, flores y pasto, esta será la biocenosis que haya en ese determinado lugar. Cuando unimos los dos y estos interactúan, estamos formando un ecosistema. Dentro del ecosistema se presentan interacciones como el comensalismo, el amensalismo, la competencia, la depredación, la simbiosis, que hacen que esto mantenga el equilibrio. ¿Cómo así el equilibrio? Dentro de un ecosistema debe haber suficiente alimento para quienes allí habitan. Es por ello que se presentará que haya unos seres que se alimenten de otros. Por ejemplo, los renos y los venados se van a alimentar del pasto. Habrá otros seres vivos que se alimenten de ellos. Allí nace un fenómeno que se llama la cadena alimenticia. Y la cadena alimenticia involucra la fuente de energía que permite que los seres puedan continuar con su vivencia, con su reproducción, pues para seguir manteniendo el ecosistema en equilibrio. La energía, ¿para qué sirve dentro de la cadena alimenticia? Sirve primero que todo para que los seres permanezcan vivos, valga la redundancia. También permite que ellos cumplan funciones como cazar, reproducirse. En ello gastan la energía, también la gastan en mantener el calor corporal. Y, por ejemplo, cuando un león persigue a una presa, está gastando energía. Esa energía sale del alimento que ha consumido. Por otro lado, también cuando un animal se alimenta del pasto, está consumiendo nutrientes que son aquellos que le permiten tener un buen funcionamiento. Pero resulta que con la intervención de la mano del hombre se han ido modificando esas condiciones. Es donde la parte donde empezamos a hablar de impacto ambiental
y de sostenibilidad. Cuando hablamos de sostenibilidad, hablamos de un consumo racional, sin exagerar, sin abusar, sin sacar más recursos de lo que el ecosistema nos puede brindar manteniéndose en equilibrio. Es decir, que puede haber suficientes recursos para el ser humano, pero también para los seres vivos que habitan en dicho ecosistema. Cuando el ser humano extrae más recursos de los normales en el ecosistema, o más de lo que ese ecosistema puede producir, está rompiendo el equilibrio. Y es cuando, por ejemplo, el hombre hace tala de árboles, cuando el hombre acaba con el ecosistema para realizar una construcción, los seres vivos se ven desplazados, se ve dañado su hábitat, se pierde terreno donde antes crecían fuentes de alimentación para los seres vivos. Al disminuir el terreno, también va a disminuir la cantidad de animales. Y si esos animales eran presa para otros, esos otros seres vivos se van a ver afectados. Es decir, cuando se rompe el equilibrio y se afecta un solo miembro de la cadena alimenticia, todos los demás se van a ver afectados. Dentro de la cadena alimenticia se distinguen tres órdenes importantes. Uno son los productores, que son las plantas, los únicos que son capaces de procesar la energía solar y los únicos productores en la naturaleza y con los cuales empieza toda cadena alimenticia. Segundo son los consumidores, que los hay de primero, segundo y tercer orden, dependiendo lo que consuman. Cuando consumen solo plantas, se llamarán herbívoros. Cuando consumen solo carne, se llamarán carnívoros. Cuando consumen las dos y vegetales, se llamarán omnívoros. Y existen unos de orden superior que son los superdepredadores, aquellos animales que son cazadores y tienden a cazar prácticamente cualquier presa que sea de menor tamaño que ellos. Y otro orden que son los descomponedores. Los descomponedores son los grandes recicladores de la naturaleza. ¿Por qué reciben dicho nombre? Debido a que cuando un ser vivo muere, estos se van a encargar de descomponerlo y reciclar o enviar todos esos nutrientes de vuelta al suelo para que vuelvan a comenzar su ciclo biológico y puedan ser absorbidos por las plantas y pasen a nuestro sistema o al de cualquier otro ser vivo. Por último, debemos recordar que debido a que el hombre interviene en el ecosistema de una manera irresponsable, es que hoy podemos observar que los ecosistemas están siendo impactados por la contaminación del aire, del agua, del suelo y muchos otros tipos debido a las actividades humanas. Recuerda que este hermoso planeta es tu hogar y debes cuidarlo.